Comenzaríamos entonces con la segunda parte de esta semana tan interesante, con el tema de las neurociencias. Y después de ver los lóbulos y los hemisferios, ¿qué es importante? Distinguir la estructura de la mitad, simplemente viendo desde el bulbo olfatorio, la corteza, hasta la frontal, hasta el hipotálamo y el tronco. Pero un poco yendo de lo anatómico a lo que nos interesa por el tema del aprendizaje, nos vamos a la importancia. Es el que mantiene ese comportamiento agresivo y esa vigilia para el aprendizaje, esas ganas de enfrentarnos a experiencias nuevas. ¿Pero a través de qué? De estímulos visuales. Como ven, el aprendizaje está bien enmarcado en nuestro cerebro con el aprendizaje visual. Por eso aparecen herramientas, ¿no? Como videos, herramientas como mapas conceptuales, ¿no? Infografías. Entonces, ahí tenemos, interesante. Y también la significación emocional, nos da sentido a las emociones. Y las potencias, situaciones malas, recordamos, situaciones buenas. Entonces, aquí tengo un caso de estudio y lo vamos a analizar. Es un caso de estudio sobre Pygmäus Gay. Pygmäus Gay fue una persona, un trabajador que estaba en una obra, no me pregunten el año que era, pero era en blanco y negro, le cayó una barra de hierro y le atravesó la estructura cerebral. Así era su cerebro, en blanco y negro, antes, ¿no? En los tiempos donde estaba, y una barra le atravesó su corte cerebral. ¿Qué piensan que sucedió? ¿Murió? ¿Dejó de ser igual? ¿Qué ocurrió? Aquí le tenemos a él. Perdió un ojo, como pueden ver. ¿Pero qué ocurrió en él? Después de le quitaron la barra, lógicamente la barra atravesó el cerebro. ¿Qué piensan de él? ¿Qué le ocurrió? Dependiendo qué parte fue la que la afectó, tal vez ha podido tener algún problema. Muy Algunas bien. de sus funciones motoras quedó chao, digamos. No le afectó viendo, él estaba trabajando, ¿no? Y bueno, mientras trabajaba, era una persona muy responsable, ¿no? Además de ser responsable, coordinaba bien con las personas, tenía una buena sociabilidad, no le afectó ninguna motora y tampoco le afectó nada del lenguaje ni nada del aprendizaje. ¿Qué área más interesante cuando vieron su caso fue afectada? Nada de lo que es la inteligencia tampoco, ni motoras, de miembros superiores ni inferiores. ¿Qué piensan que ha podido afectarle? No murió, lógicamente. Le quitaron la barra, solamente perdió un ojo, lógicamente, pero continuó su vida normal, pero afectó algo en él. Ahora podemos ver, ¿no? Así se introdujo la barra. ¿Será que fue su memoria? No, no fue afectada su memoria. No tenía ni La forma de sus emociones, sus se cambió emociones. tal vez su carácter. Ahí está. No tenía problemas para aprender, para la memoria, pero afectó. Afectó, se convirtió en una persona donde no tenía escrúpulos, ¿no? Donde no tenía sentimientos. Cambió. Toda la familia no podía entender por qué habría sido eso. En esos tiempos, imagínense, están viendo blanco y negro. Esas imágenes son reales de la persona. Los científicos empezaron a estudiar el cerebro. ¿Y por qué? Si en el cerebro no hay nada que sea un cerebro emocional, como ya hemos estudiado y estamos estudiando dentro del laboratorio, se dieron cuenta que sí, que había una parte del cerebro y una parte del lóbulo responsable de las emociones y que nosotros aprendíamos a través de las emociones. Entonces fue un caso muy interesante donde comenzó todo él y fue afectado esa área. Interesante, ¿no? No se conocía en ese tiempo. Entonces es muy importante porque el aprendizaje también lo enmarcamos por ahí. Entonces fue afectado, ¿no? Ahí tiene un Pero poquito. ese daño puede ser reversible.
En este caso no. O sea, con algún tipo. En este caso no se pudo, porque esa parte fue afectada. Es como si hubiéramos dicho que fue cortada, seccionada, anulada. Es como cuando nosotros producimos, perdemos, como habían dicho, alguna parte motora. Ya eso no se puede recuperar. Entonces quedamos con una hemiplegia, no podemos caminar, ¿no? Algún tipo de paresia. Entonces a él le afectó solamente esa parte. Lo que todo el mundo podríamos analizar que afecta a otra, a él le afectó. Y fue muy difícil volver a su situación normal. Las personas que le conocían no lo podían creer, lógicamente. Y de ahí nació el tema fue el primer estudio de caso del tema de la inteligencia emocional. Y ahí desde eso se empezó a trabajar. Y ahora es muy importante. Entonces, lo que ahí valoramos es la relación que se produce entre el neocórtex y la amígdala. Porque nosotros aprendemos, como veíamos, con nuestro cerebro ante los estímulos y damos respuestas. Todo eso se procesa en el prefrontal y en el temporal, lo que hemos hecho, lo que nos hemos tocado. También las áreas sensitivas y viscerales, el momento a momento, también se encuentran. Y también un poquito los importantes son el hipotálamo como nódulo central. Ahí nosotros empezamos con el comportamiento manifiesto o encubierto, cómo nosotros respondemos al aprendizaje ante los castigos o ante las expectativas que tenemos. Para eso entra un poquito lo que seguían ustedes pensando, cómo tomamos decisiones, ¿no? Cómo nosotros intuitivamente tomamos decisiones o por qué actuamos de una forma u otra forma, cómo nosotros lo ponemos a nivel del cerebro, cómo esas tomas de decisiones pueden ir a la memoria. Entonces, para eso también hemos trabajado en el aprendizaje y se han hecho distintos experimentos y todavía se sigue trabajando. Cómo nos comportamos, cómo actuamos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en consideración eso, ¿no? Cómo también nos permite la habilidad de tomar una buena decisión, pero todo eso entra por lo que es o por qué tomamos una decisión de un tipo. Todo eso es por las emociones, a través de lo que tenemos dentro de las funciones ejecutivas del cerebro. Esas funciones ejecutivas es lo que nos da el rendimiento. Y en este caso, en lo que nos interesa a nosotros, cómo tomamos las decisiones nos dará el rendimiento académico y el rendimiento de bienestar personal, ya que es una perspectiva dentro de la neuroeducativa, dentro de la neurodidáctica. Entonces, ¿cómo tomamos esas decisiones, no? ¿Cómo podemos validar ese ritmo de aprendizaje? ¿Cómo hacemos nuestros esos conocimientos? Todo eso es a través de la inteligencia emocional. Entonces tenemos que atender a esa diversidad que se produce dentro del aprendizaje de cada una de las personas, ¿no? Pero muy importante está el sistema de recompensa que tenemos. Entonces nosotros hacemos las cosas por las recompensas que tenemos y por las experiencias positivas. Nuestro cerebro reafirma ante castigos o ante experiencias positivas. Entonces nosotros tenemos que crear experiencias positivas. Y eso teníamos en el hipocampo. Muy bien. Así nosotros podemos controlar y tomar decisiones siempre que sean experiencias positivas. Eso lo veíamos. Uy, ahí tenemos. Volvemos un poquito a lo que nos lleva y continuamos con la gestión del aprendizaje. Entonces a nosotros nos interesa las neurociencias y ver esa gestión del aprendizaje, tanto dentro de la estructura funcional como física. ¿Se acuerdan que yo les ponía cómo podían aprender sin conocer? Pues la estructura que tenemos. Entonces, para eso, como vimos en la primera semana, tenemos una serie de pruebas a través de la biología, a través de las neuroimágenes. Ahí tenemos. ¿Qué es importante? Nuestro cerebro está diseñado para aprender y crear nuevos circuitos. Entonces, nuevos retos. Se va modificando. Pero lo más importante es ponernos en situaciones de experiencia
de construcción continua, de almacenamiento y de modificación. Tenemos que ser capaces, tenemos que tener nuestro cerebro preparado. Pero entra dentro de lo que sería la explicación del nuevo conocimiento o la computación cognitiva. Nuestro cerebro está siendo analizado. Desde las primeras máquinas van a ir yendo cada vez más lejos y más rápido. Entonces, ahí entra la interacción de lo que es el conocimiento, el data, ¿no? El big data que nosotros consideramos. Entonces, para eso se están analizando cada uno de nuestros cerebros y se está interpretando en un proyecto, el proyecto Watson, que genera cómo nosotros podemos plantear hipótesis de distintas variables y podemos resolver y dar respuesta. Entonces, cada vez más rápido Watson está llegando al razonamiento y al aprendizaje. Entonces, cada vez, imagínense, está desarrollando lo que nosotros a nivel cerebral. Entonces, esta máquina está explicándonos cómo nosotros podemos ver el aprendizaje y cómo se puede desarrollar el aprendizaje. Aprendiendo lo que veíamos un poquito de cómo tomamos decisiones ante nuestros estados financieros, cómo invertimos, por qué invertimos, cómo reaccionamos, por qué tomamos un tipo de decisiones, por qué interpretamos así. Entonces nos está ayudando mucho a identificar los patrones y cómo nosotros manejamos grandes volúmenes que tal vez no podríamos a nivel cerebral. Entonces es una máquina, la máquina Watson, donde nos está dando muchas respuestas ante bastantes preguntas que tenemos. ¿Quién trabaja? IBM, lógicamente, con el tema de la capacidad cognitiva, el almacenamiento de la memoria. ¿Habían escuchado del proyecto Watson? ¿Qué me dicen? Yo no. Está a nivel de todo el mundo y lo que pasa son el tema de cómo nosotros aprendemos, cómo generamos almacenamiento y cómo tomamos decisiones. Muy bien. Continuamos un poquito con el tema de relacionado con el aprendizaje. Vamos a ver un poco, pasamos y tenemos que vamos desde algo lógico y emocional a lo tradicional. Vamos cambiando, sí o sí. ¿Por qué? Porque hay diferentes que enmarcamos en lo que es un aprendizaje integral. Y ese aprendizaje integral tiene nuevos campos de conocimiento, la conciencia de sí mismo del aprendizaje, la comunicación con los demás y las habilidades de pensamiento. Entonces, por eso necesitamos otros nuevos espacios de aprendizaje integral. Imagínense, aquí aparece que sigue inteligencia emocional, ¿no? Empatía, solidaridad, cómo yo pertenezco a un grupo, cómo me relaciono, además de toda la formación que pueda tener, pero además cómo soy capaz de mejorar en las habilidades de pensamiento. Entonces, para eso utilizamos a Watson, para que desarrolle también esas habilidades de pensamiento, cómo nosotros podemos mejorar. Entonces, hay máquinas que nos ayudan. Para todo eso, lo más importante son los beneficios que tienen esas habilidades socioemocionales, porque nos ayudan a ¿qué? A mejorar la calidad educativa y mejorar a nivel de los países. Mejoramos los aprendizajes, el bienestar personal de cada uno de nosotros y aumentamos la necesidad de aprendizaje dentro del aula. Y ahí aparecen ¿qué? Las emociones. Entonces, las emociones es el corazón de la enseñanza. Imagínense lo importante. Las emociones son indispensables a la hora de la toma de decisiones y la emoción forma parte del aprendizaje. Imagínense qué importante son las emociones. A ver, lean conmigo estas frases. La emoción está en el corazón de la enseñanza, o sea, es todo de la enseñanza. Es impensable que sin ellas no podamos tomar decisiones y forma parte del conocimiento. Entonces, las emociones las tenemos que gestionar.
dentro del aula o en espacios de aprendizaje. Son muy importantes para producir aprendizaje. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ante eso? Entonces, ¿por qué no consideramos el cerebro como algo que nos puede producir aprendizaje? Hemos dicho que el cerebro podría producir ¿qué? La supervivencia, ¿no? Vemos cómo se producen las emociones en cada uno de nosotros, pero también tiene la identidad de cada uno a nivel cerebral. Cada uno de nosotros somos individuales, independientes, pero es esencialmente en toda toma de decisiones. Entonces, muchas de ellas queremos ver cómo tomamos esas decisiones, ¿no? Si son agradables, desagradables. Imagínense, para todos nosotros cuando nos ponemos en espacios de aprendizaje, nos podemos producir que hasta sudoración, estrés, pero también nos lleva a ¿qué? A enfrentarnos a ¿qué? A desafíos. Esos desafíos en cada momento. Pero aparece otro concepto, la autoconciencia. Cómo nosotros nos encontramos ante la felicidad, ante el miedo, ante la ira, ¿no? ¿Qué nos produce frustración? ¿Cómo surgen? Entonces, todo eso es genuino de nosotros. Tanto el orgullo que nos enfrentamos a veces en los espacios de aprendizaje, la vergüenza, ¿ya? Entonces, esas serían básicamente las emociones que tenemos que manejar. Todo eso enmarcado en ¿dónde? Lo que nosotros, el aprendizaje es la supervivencia, ¿no? Y aparece mucho el miedo, ¿no? Ese miedo a nosotros a defraudar, ese miedo, ¿no? Como depredadores que somos. Entonces, actuamos de una forma distinta. Cada uno de nosotros podemos aprender de alguna forma de, como ven, más pictórica, ¿no? Dentro de las inteligencias emocionales, pero siempre tenemos que producir, ¿qué? El tema del aprendizaje. Muy bien. Inspirados sobre la naturaleza y la parte que formamos nosotros, dentro de un contexto, tenemos que ver que las emociones nos sirven ¿para qué? Para construir. Y producimos un constructo. Y toda experiencia cognitiva nueva produce un miedo. Y al producir un miedo, al aprendizaje, una emoción. También, como les decía, hay un pulso acelerado, un sudor, pero se produce que en el aprendizaje, un ataque, o me congelo, o quiero desarrollar el aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar en las personas muy bien estos tres componentes. La experiencia cognitiva, la expresión somática y el impulso a la acción. Entonces, tenemos que conocerlo como educadores. Entonces, aparecen este tipo de emociones, ¿no? Díganme ustedes, recuérdense la última vez que estuvieron en un espacio de aprendizaje, ¿qué emoción apareció? ¿Primarias, secundarias, mixtas? O acuérdense de su carrera, ¿no? Cuando estudiaban una materia, más fácil. ¿Se les aparecieron este tipo de emociones? Proyéctense en una materia. Albert, piensa en una materia de su carrera. Me estoy acordando las troncales. Bien, bien. Ya vamos avanzando, muy bien. De esa troncal, láncele una. Más o menos las mixtas. Las mixtas, ¿no? Pero no nos quiere decir aportar cuál era su materia. En mi carrera la materia más pesada, las troncales, era donde creamos proyectos y teníamos que debatirlos, defenderlos. Y eso a veces traía frustración, angustia, a veces ansiedad. Pero Y cuando hacía mal, humillación. Bien, pero está dentro del aprendizaje, ¿no? Está dentro del aprendizaje. ¿Quién más comparta, José Luis? ¿Qué materia se acuerda? De mí la materia que me costó más, digamos, y era, como él dice, son troncales y es lo que es para la carrera, igual era sistema, igual sería las mixtas,
porque había esa inseguridad, frustración cuando no se podía terminar a tiempo, y eso, esa sería. Parece ser que todo eran experiencias negativas. ¿No hay alguien que se acuerde de, tal vez ahora que entró Liliana, no le veo un poquito la cámara, a ver si la puede bajar un poquito? Ahora la escucho. ¿Se acuerda de, ahora la escucho? No, perdón, ahora la veo. No, la sigo sin ver todavía. ¿Se acuerda de alguna emoción que le haya producido una primaria o una secundaria? Las mixtas, la primaria y la secundaria, al principio yo creo porque uno es más inseguro, ¿no? Sobre todo cuando entra a la universidad es más inseguro, no sabe a qué se enfrenta por el cambio de metodología en el aprendizaje, ¿no? Entonces siempre uno entra con cierto miedo, después viene inseguridad, pero existen materias pues en las que uno las pasa, digamos, con orgullo porque le va bien o tiene más facilidad para ellas, y otras como con angustia también, frustración muchas veces. Entonces yo creo que si pensamos en lo que significa haber estudiado una carrera, ha exigido toda clase de emociones, ¿no? Son demasiadas emociones las que uno ha vivido porque son diferentes materias, los catedráticos diferentes, y para unas tenemos facilidad y para otras nos cuesta más, ¿no? Entonces, clarísimo que es muy importante el tema emocional en el aprendizaje, ¿no? Entonces, imagínense ahí cómo aparece, ¿no? Dentro de eso entran, ¿qué? Tanto los sentimientos, que es lo que nos lleva a nosotros a actuar, como las emociones, ¿no? ¿Habían visto este videíto? De cómo nosotros nos encontramos en los espacios, ¿no? Cómo vemos la ira, cómo manejamos. En los espacios de aprendizaje también se produce tristeza. Y nosotros somos responsables. También producimos asco. Imagínense, desde el primer momento nosotros estamos, ¿no?, con el aprendizaje. A ver si arreglo esto. Entonces todo eso lo tenemos a nivel del cerebro y son las emociones que se producen. Como hemos visto, el aprendizaje desde el primer momento se van produciendo. Pues en los espacios de aprendizaje nosotros hacemos lo mismo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué pasa? ¿Triste? ¿Ha hecho algo al recuerdo? ¿Se va todo bien? Supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí, algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señal amarilla. El cerebro del hombre y la mujer. Está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Un rey y qué en el coche. En serio, pero esto es increíble. ¿Pueden escuchar bien o no? Bueno, más o menos. Entonces era la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer, ¿no? Pone en tela de juicio. Entonces ahí aparece un poquito cómo es tan importante en el aprendizaje durante toda la vida el tema de las emociones. Cómo nosotros manejamos, ¿no? Entonces, ese es un poco que quería yo compartirles. Y cómo nosotros lo almacenamos. Miren qué bonito, cómo almacenamos nuestros recuerdos, ¿no? Multialmacén, cómo lo podemos recuperar en cualquier momento. Muy bien, entonces así nosotros
trabajamos con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que interpreta. Pero mire, ¿dónde se encuentra todo ello? Aquí tendríamos la tristeza, si se iluminara, la alegría, el miedo, la rabia. Entonces se encuentran en una parte del cerebro. Nosotros podríamos trabajar en ello. Como decíamos, lo importante es la amígdala, también la corteza cerebral y el hipotálamo, lugares que lo tenemos ahí. Es muy importante para reconocer, pero lo importante es para qué sirve. Por ejemplo, la corteza cerebral es el director general de ahí, ¿no? El DT. La amígdala es el centinela, la parte emocional, el que nos dice si aprendemos, no aprendemos, cómo queremos. Uy, perdón, que vamos para allá. Y el hipotálamo es como el que nos mantiene continuamente en 100 puntos. El tálamo es el que nos da los relevos. Entonces, cada uno tiene una funcionalidad. Para ello decimos que lo importante que es que produzcamos aprendizajes felices. Y a través de eso hemos dicho que es muy importante el sentido del humor y la risa para todo aprendizaje. Eso no significa, ¿no?, que produzcamos y que interpretemos a nivel del cerebro las emociones. Entonces, es muy importante. Tanto los gestos, ¿no?, cómo se reproduce. Muy importante. Después de ello, nos trasladamos ¿a qué? Al lóbulo frontal y a la amígdala. Simplemente es donde nos da respuesta a las emociones. Por eso nos interesa. Aquí ven, ¿no? Ante distintas caras, a distintos rostros. Si yo lo colocara un rostro, por ejemplo, de una persona caucásica o una persona de color, ustedes responderían de otra forma. Cuando se hizo un experimento a nivel de Chile sobre rostros, se colocó a una persona de color y una persona blanca. La niña y los niños preferían a la persona blanca por el tema de que ellos interpretaban emocionalmente de que la persona de color podría ser peligrosa. Imagínense, ¿no? Y para eso aparece ¿en qué? El concepto de ¿qué? De neuronas espejo, como nosotros interpretamos. Y como decíamos, el tema de lo importante de la transmisión de las emociones. ¿Ustedes consideran que se pueden transmitir esas emociones o no? ¿Qué me dicen? ¿Se pueden transmitir las emociones o no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo transmitimos las emociones? Sería mediante las neuronas espejo, que la otra persona al vernos, a veces si estamos felices o riendo, la otra persona igual va a estar feliz riendo. En cambio, si una persona está muy tensa, entonces igual le pasa a la otra persona porque lo ve tensa y crea un ambiente más pesado. Perfecto. Entonces, imagínense, nosotros somos la empatía, ¿no? Pero entonces, el tema de la expresión corporal, de cómo nos dirigimos, ¿no? Entonces, es muy importante. Y eso se puede transmitir. Y si nosotros decimos que el aprendizaje es a través de las emociones, pues tenemos que contagiar esas emociones. ¿Y qué emociones le gustaría contagiar? Díganme ustedes, si estuvieran en un espacio de aprendizaje dentro de la materia que me acaban de decir, la troncal, entonces le pregunto a Albert, esa materia troncal, ¿qué le gustaría que le hubieran transmitido? A ver, ¿Qué emociones le hubiera gustado? yo creo que algo más de tranquilidad y, no sé, apaciguar el momento, algo más fácil. Y si uno se equivoca, explicarlo mejor por qué se equivocó, algo así, no sé. ¿Alguna otra experiencia por ahí que quisieran, ¿no? De emociones. ¿Qué emociones le gustaría contagiar? Esas emociones positivas, ¿cuáles serían? Confianza, seguridad.
Seguridad, confianza, ¿no? Pues se pueden transmitir gracias a explicaciones a nivel cerebral. Entonces se hizo un experimento, como pueden ver aquí, ¿no? Se hizo un experimento en el metro, en un transporte subterráneo, y se comprobó con una cámara oculta cómo se puede contagiar la risa. En principio hay dos actores que se están riendo. Las personas tranquilamente están yendo a su lugar de trabajo, a su casa. Pero no sabemos de qué se ríen. Y nosotros, a diario, ¿qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, no, para transmitir eso? ¿Han visto lo que pasaba o no? Díganme. Díganme qué veían. ¿Cómo se ha transmitido, no, una emoción de la risa sin saber cuál era el contexto ni el porqué de la risa, ¿no? Esa emoción de felicidad. No sabían, o sabían de qué era el chiste, o la situación, o el video, o el meme. No sabían, ¿no? Al ver cuál era el meme, si era el meme a México, o era el meme, ¿no?, a Colombia. No había nada, sino era cómo nosotros podemos transmitir. Y eso es porque nosotros conocemos la importancia del aprendizaje emocional dentro del aula. Entonces, para eso somos los responsables de seguir un ciclo, y en ese es la autoconciencia, ¿no? Cómo nos conocemos o cómo tanto sabemos de nosotros. Cómo tenemos esa capacidad de autorregulación en cualquier momento. La motivación, la empatía que tenemos, la asertividad, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Entonces, todo esto lo tenemos que manejar nosotros y conocer en cada uno de los alumnos. Es primordial para poder producir un aprendizaje emocional, para lograr que todo el mundo se ría en clase, o por lo menos no tanto de reírse, sino que sean felices aprendiendo. Muy importante. Para ello hay unas etapas dentro de ese desarrollo emocional, dentro de lo que es el aprendizaje dentro del aula, y para ello tenemos que darnos cuenta, hay que identificar esas emociones, hay que aceptarlas, expresarlas de una manera adecuada, y con eso nosotros intervenimos en el aprendizaje. Entonces, siguiendo ese ciclo, ¿qué ocurriría con estos chicotes? ¿Qué le ha pasado, no? ¿Cómo maneja nuestro chicote el tema de esas etapas de desarrollo, no?
Han visto, ¿no? Cómo se conoce él, le echan del trabajo, ¿qué más le pasa al pobre bebé? Le echan del trabajo, encima las cosas que se lleva después se le caen, su auto, no puede descansar. Entonces también el tema emocional, cómo nosotros tenemos la conciencia de nosotros mismos, cómo nos autorregulamos, el tipo de motivación, la empatía que tenemos hacia los demás, la asertividad, trabajo y resolución de conflictos. Entonces es un ejemplo de aprendizaje emocional. Para eso nosotros tenemos que manejar esto, el autocontrol de la conducta y manejo de las funciones ejecutivas, tanto del coeficiente intelectual y de las habilidades lectoras y matemáticas, lo que hablábamos al principio. Pero para producir mayor impacto, somos los responsables de crear un ambiente emotivo favorable al aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poner un peso de ahí. Y hay factores importantes. ¿Han escuchado hablar de la ola? ¿Qué me dicen? La ola, ¿han escuchado sobre esta historia? Podemos crear ambientes de aprendizaje emocionales, ¿no? Saludables, pero se nos puede ir de la mano. Se hizo un experimento sobre unos estudiantes de universidad. Era sobre un ABP, sobre un aprendizaje basado en tema de evidencias. El docente quería enseñarles lo nefasto que había sido el tema del Tercer Reich, del nazismo en Alemania. Era profesor de historia en una universidad alemana, la Universidad de Colonia. Empezó a ponerles, a decirles y explicarle y crear un grupo de nazis. Entonces, miren lo que ocurrió. Es una historia real. Nació todo de una idea. Donde se debatió lo que era el tema del aprendizaje con el tema del nazismo. El docente les explicó en qué consistía. Y todos empezaron a pertenecer a un grupo.